Nuestro webinar es de manejo de ansiedad y estrés. Sí, lo estamos dando por el programa Sentirte Bien y por el programa de salud y seguridad en el trabajo. Este webinar está dirigido por Jorge Vergara, a quien le doy la bienvenida, que es consultor internacional en liderazgo y desarrollo humano. Es magíster en ciencias para la familia por la Universidad de Málaga, España, máster de Leadership and Organizational Development with Coaching and Neuroscience. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por darte el tiempo de darnos este webinar y cualquier consulta, por favor, no duden en hacerlo. Muchísimas gracias, Vania, por la presentación. Bueno, y a todos, un gusto estar con ustedes en esta tarde. Bueno, y vamos a poder aprovechar todo este tiempo para un poco conversar de este tema que me parece que es un tema crucial en estos tiempos, sobre todo en lo que estamos viviendo de pandemia. Bueno, así que gracias a la empresa AGE por la invitación, por este programa que están haciendo. La verdad, felicitaciones, porque realmente preocuparse por la salud mental, sobre todo de todas las personas hoy en día, es fundamental. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con la conferencia. Voy a tener a lo largo de la exposición también momentos de feedback, donde me gustaría que sí, vayan interviniendo a través del chat. Yo voy leyendo también los mensajes que ustedes me van dando, pero sí me gustaría que no fuese solamente, digamos, de ida, sino que sea un tema de ida y vuelta de parte de ustedes. Así que bueno, muy bien, gracias a todos los que ya están conectados. Saludos a todos, Alfonso, Ana, Carla, Stephanie, Gabriela, a todos, Jesús, Luz Córdoba, Marixa, todos los que están conectados, un gran abrazo aquí a la distancia. Bueno, empezamos entonces. Voy a compartir la pantalla. Hablando un poquito del tema, yo quiero conversar un poco este tema de... Ahora lo pongo, ahí está. Bueno, es un tema... bueno, ya me presentó Vania, ¿no? Que yo lo vengo trabajando ahora en las principales empresas y en general, no solo a nivel nacional, también a nivel internacional, donde me van pidiendo este tema de manejo de estrés. Todos sabemos que esta es una realidad que nadie la esperaba. Esta pandemia, sumada a la recesión que estamos viviendo, ¿no? Es algo que, bueno, prácticamente ha golpeado a toda la humanidad. Es una situación única en 100 años. Antes era la gripe española, un tiempo, digamos, ¿no? En Europa, donde hubo también una cuarentena, todo esto, pero desde ahí ya no se vio una situación como la que estamos viviendo ahora. Así que todo esto ha producido conflictos sanitarios, ya el sistema de salud, ustedes saben, ha colapsado acá a nivel nacional. Hay un tema, de hecho, una crisis económica, conflictos también psicológicos, laborales, familiares. Bueno, todo esto de hecho ha producido ansiedad, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, desbordes emocionales, incertidumbre por el futuro, sobre todo porque uno a veces no sabe en qué momento va a terminar todo esto. Frustración, desórdenes en comida, alcohol, a veces estados depresivos, angustia, pánico. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de esto, luego va a haber tiempo para que ustedes me hagan preguntas, pero sí creo que es una situación que de hecho a todos nos ha afectado, es de humanos reconocerlo, somos seres humanos. Ahora vamos a ver un poco cómo esto también se va manifestando. Hay que irnos dando cuenta para todos también que hay diferentes tipos de miedo, que hay que saberlos reconocer, ¿no? El miedo siendo una emoción, digamos, ¿no? Ojo, y esto es importante, luego después voy a tener un segundo webinar más adelante, donde voy a explicar un poco cómo se gestionan estas emociones, porque es importante entender que toda emoción puede ser gestionada, elegida, pero hay un miedo normal que está en un nivel 1, que es un miedo como el que todos podemos tener en este tiempo, y es natural, y es lógico. Quien me dice yo no tengo miedo, yo no le creo, porque hay un miedo natural al contagio, ¿no? A esta enfermedad, a perder estabilidad económica, bueno, diferentes miedos, ¿no? Pero sobre todo estos miedos que son los más comunes. Luego hay un segundo nivel que ya es un cuadro de ansiedad, mayormente que tiene que ver con esta ansiedad anticipatoria, es decir, preocupación hacia el futuro, cómo va a ser, la misma estabilidad de uno, económica, la situación también de, digamos, en diferentes cosas que uno va teniendo, ¿no? La fobia, entro en cuadro de fobia, puede ser una angustia, ya es un miedo psicofísico, ¿no? Es decir, ya me voy afectando físicamente, ¿no? Ustedes saben que, bueno, muchas de las enfermedades, yo en conferencias que he tenido en hospitales, acá en Perú, en otros países, siempre conversando con médicos,
siempre me dicen, y esto yo le he preguntado, ¿no?, a muchos doctores, cuánto el porcentaje de enfermedades son enfermedades psicosomáticas. Y siempre las cifras que ha adquirido es no menores del 70%, es decir, más del 70% de las enfermedades actuales son psicosomáticas, muchas de ellas originadas por estas emociones, ¿no?, miedos y otras más, ¿no? Hay un trastorno de ansiedad que ya es un tercer plano, donde tiene que ver con la inquietud ante la amenaza probable, el querer abarcar y controlar más de lo que podemos, ¿no? Digamos que son tipos de niveles que hay que mirar hasta en qué punto estoy. Puedo estar en un cuadro 1, un cuadro 2, un cuadro 3, donde quizás ya es una situación más delicada y necesito sí atención, ¿no? La ansiedad, para explicarlo, esto quizás ya lo han visto, pero me gustaría explicarlo, es un estado de inquietud con seguridad o temor, de inquietud ante una amenaza o dificultad probable. Es decir, esto se produce ante esta cierta amenaza, esta amenaza que estamos pasando, que es real, ¿no?, en estos tiempos, y se relaciona con querer abarcar más de lo que podemos, querer controlar todo, invadiendo a veces a los demás, también muchas veces sentir culpa. Hoy me encuentro con mucha gente, atendiendo a veces en sesiones, ¿no?, personales, que tienen bastante culpa a veces porque sienten el miedo a ser contagiados, a la muerte, y a veces se sienten culpables de cosas que no hicieron, a veces con la misma familia, o errores que cometieron, bueno, una serie de cosas, rigidez, perfeccionamiento, exceso de pensamiento negativo. Esto es mucho más común de lo que uno cree, sobre todo en este tiempo. Y también, si esta ansiedad es intensa, generalmente paraliza, lo que llamamos pánico, donde ya la inteligencia queda bloqueada y ya, digamos, no voy ni para adelante ni para atrás, queda una situación, digamos, de parálisis. La curva del estrés, hay que entender que hay un estrés que es sano, que es un estrés más bien que yo creo que es parte importante de la vida, porque cuando tiene unos objetivos, se proyecta objetivos anuales, ¿no?, luego lo baja a objetivos mensuales, semanales, diarios, es decir, todos esos objetivos te producen siempre una carga de estrés que es sana, lo que se llama eustrés, es decir, esto es bueno, diríamos, ¿no? Un sano estrés, un estrés, digamos, un eustrés, es correcto y es sano, porque si no tuviéramos eso, es decir, es como de alguna manera necesitamos ese estrés sano para poder salir y poder cumplir esos objetivos que de alguna manera nos ayudan en nuestra superación. Lo que quizás ahí vamos un poco al otro cuadro, que es el distrés, donde ya no es un estrés sano, sino es un estrés que es un poco lo que tiene relación a todo lo que acabamos de ver, ansiedad, situaciones ya de crisis, ¿no?, de pánico, angustia. Entonces todo eso ya me lleva a situaciones donde ya me desbordo, y eso es un poco el peligro, ¿no?, en este tiempo. Y la otra situación es de abandono, del hipoestrés, que es lo menos común. Hay casos también donde me abandono, me desentiendo, ¿no?, huyo de la realidad, es decir, me trato de alguna manera de negar y de desentenderme de todo. Y esto es importante, y presten atención, queridos amigos de AGE, que hay un estrés interno y un estrés externo. Cuando hablo de estrés externo, es el que está dado por las exigencias o situaciones externas. ¿A qué me refiero? A la pandemia, en algo puntual es la pandemia. Es decir, este estrés externo es algo que yo no puedo manejar. Hay situaciones que escapan. La crisis económica es una situación que escapa mi manejo, digamos, ¿no?, personal. Hay situaciones a veces del trabajo, los mismos clientes, hay cosas que las puedo prever, puedo tomar algunas acciones, pero otras no. Es decir, no puedo cambiar a la gente, no puedo cambiar a veces situaciones. La pandemia me gustaría que ya se acabe, pero hay cosas que tienen un proceso, ¿no?, la misma vacuna y todo eso. Es decir, toda esa pandemia y las consecuencias son un estrés externo que es inevitable y que yo no lo puedo controlar. Lo que sí, esto es importante entender, que hay un estrés interno, que es la predisposición de cada uno a vivir las responsabilidades o a vivir la pandemia con mayor o menor ansiedad. Eso sí lo puedo manejar. Eso sí está dentro de mi círculo de control, lo que yo sí puedo manejar. Esa preocupación excesiva, ese perfeccionamiento, yo lo puedo manejar. Es decir, yo puedo saber controlar esa ansiedad misma, anticipada, digamos, ¿no?, anticipatoria, es un tema que yo lo puedo controlar. Es decir, es curioso, yo siempre lo comento, ¿no?, y es algo importante para entenderlo también, cómo hay, yo lo he conversado esto con médicos en varios países donde he tenido la oportunidad de viajar. Les pregunto siempre, sobre todo a cardiólogos, ¿qué pasa con los infartos? ¿Cuándo se dan más? Y mayormente, ustedes saben, la tasa de infartos se eleva cuando hay tiempos de crisis. Qué curioso, muchos médicos me dicen que ante la misma crisis hay gente que se infarta
pero también ante la misma crisis hay gente que va saliendo adelante, que busca reinventarse, que va mirando las cosas de otra manera, con otra actitud. Es decir, esa respuesta ante la crisis, eso depende de cada uno. Es decir, yo tengo interiormente una capacidad, digamos, ¿no?, natural para poder responder ante la adversidad de una manera o de otra forma. Es decir, eso es importante. Entonces, esto que les acabo de decir es muy importante, ¿no?, entenderlo, porque esto es algo que lo quiero transmitir para que todos sepamos que ese es un poco lo que nosotros podemos trabajar en este tiempo. Bueno, hay un estrés psíquico que es conflictos psíquicos que producen estrés, hay un burnout, ¿no?, que es un síndrome de desgaste profesional, un estrés laboral que es natural en estos tiempos, por la misma situación que estamos viviendo, a veces el tema de los horarios que se nos han desfasado, a veces, ¿no?, un estrés familiar, económico, bueno, todo esto, ¿no? Vamos a ir viendo un poco algunas ideas también más. Hay que entender cómo funciona el cerebro, y esto es importante porque ustedes pueden ver aquí que hay todo parte de una idea, un pensamiento, que por supuesto me lleva a una emoción, y esta emoción a su vez me lleva a una sintomatología, ¿no?, o alguna acción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si yo tengo como pensamiento que este año 2021 que viene me va a ir mal, que me va a ir mal, que voy a tener situaciones, digamos, de que me voy a perjudicar en todo sentido, económicamente, o en la misma salud, en todo. Entonces todo eso me va produciendo una emoción que es natural ante este pensamiento, que es miedo, ¿no?, es ansiedad, y me va somatizando también con todo este problema, ¿no?, de estrés y todo eso, ¿no? Y generalmente a veces, ¿qué pasa ante esas situaciones? A veces o me paralizo, es decir, no tomo acción, no tomo decisiones, porque de alguna manera esa emoción bloquea mi propia inteligencia y no me permite actuar. Entonces se hace a veces un círculo vicioso, ¿no? Es decir, este pensamiento se refuerza la emoción, y por supuesto se va produciendo esta sintomatología o también esas acciones, ¿no? Una acción de, como le digo, o ya sea de parálisis, o una acción también que puede ser el otro campo, que es activismo. El activismo que me lleva a no pensar, a no querer ver la realidad, sobre todo la realidad de mí mismo y la realidad de lo que está pasando alrededor mío. Bueno, esto es importante darnos cuenta, ¿no?, cómo funciona el cerebro, los efectos del estrés, y ya ustedes, no voy a hablar de todos los efectos, pero quiero remarcar que hay una serie de efectos que se producen, ¿no? El decremento de la concentración, una baja autoestima a veces que puede producirse, aumento de errores, disminución del rendimiento académico, en el caso de los que están estudiando también, ¿no? Depresión puede pasar, deterioro, a veces uno dice, estoy perdiendo la memoria, y uno dice, ¿qué me está pasando? A veces eso tiene que ver con el estrés, cambios de personalidad, surge a veces irascibilidad, me pongo de mal carácter, ¿no?, reacciono mal, cansancio, bueno, y una serie de cosas, ¿no? ¿Qué tiene que ver de distinto el estrés del COVID? Esto es importante porque, haciendo un análisis, ¿qué tiene que ver de distinto este estrés? Es que para muchos no hay horarios ni rutinas, hay una incertidumbre, ¿no?, por lo que vemos, no se sabe todavía puntualmente o exactamente cuándo vendrá la vacuna o cómo vamos a salir de esta situación. Esto genera una incertidumbre, hay un contagio, hay un miedo al contagio, un tratamiento también, ¿no? Ante el tratamiento de la duración de la pandemia, también ya le dije, hay una incertidumbre, se duerme más tarde, o a veces poco, hay una rigidez también o perfeccionamiento, no se ve a los familiares, también ese tema del encierro siempre es un tema particular que produce muchos problemas en la salud mental, porque el hecho de no estar a veces con los seres queridos que a veces uno quisiera estar, hay mucha gente que está pasándola sola. Yo he atendido en este tiempo mucha gente con soledad en medio de esta pandemia, gente adulta mayor incluso, ¿no? Entonces eso es doloroso porque esta situación genera un estrés muy particular, ¿no?, por este encierro forzado. Bueno, ante esta pregunta es ¿qué hacemos, no? Y esto es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Qué hacemos ahí? ¿Me están siguiendo todos? ¿Hasta ahora todo bien? A ver si me escriben por el chat. ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, todos los que están ahí conectados, por favor, escríbame si están todo bien, digamos, a ver, para poder, hasta ahí estamos todo bien. Ya son 21 participantes. Bueno, me alegra mucho, qué bueno. Qué bueno que estén ya varios conectados. Ahí me dice todo bien, gracias por responder. Muy bien, muy bien, muy bien, Francesca, gracias Pedro, gracias Vania, Luz también. Excelente, bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ver un poco qué hacemos ante este estrés.
Uy, yo sé que no andan estresados ahí en Aje, pero bueno, voy a decirlo por si acaso, vamos, para algún, para algún familiar, algún vecino que necesite esto, pero bueno, vamos a ver qué hacemos porque esta es una situación particular que sí me gustaría que bueno, lo tomemos en cuenta porque me parece que nos va a ir ayudando. A ver, ante esta respuesta, una cosa que me parece fundamental, mis queridos amigos, yo creo que es muy importante aquietarnos y reconocer que somos seres humanos. Y esto que les pongo ahí es muy importante, porque miren, el hecho de reconocer nuestra propia naturaleza, que tenemos nuestras propias capacidades, pero también a la vez limitaciones, con necesidades, somos seres humanos, no somos ángeles, no somos seres superdotados, hay cosas que uno tiene que entender, porque por ejemplo yo creo que una gran lección de este tiempo, ¿no? En esta pandemia para todos, ¿ah? Gente que tiene mucho poder, a veces puede tener mucho dinero, o muchas situaciones o seguridades en muchas cosas, ha mostrado de que realmente no tenemos seguridad, porque cuando uno está al borde de la muerte, uno se siente tan chiquito. Yo he conocido y he atendido gente ahora que ha sido infectada, que ha pasado por UCI, ha pasado por situaciones tan duras. No, la verdad que duro es esta realidad. Entonces nos muestra nuestra propia naturaleza humana. Somos frágiles, somos seres humanos, hay que aprender también a saber parar, a quietarnos. Y una cosa que yo les recomiendo para todos, y se los digo con todo cariño, mi querida gente de AGE, es que es importante entregar aquello que nos supera. Y cuando hablo de entregar es decir, hay cosas que yo no los puedo controlar. Ya les dije, hay un estrés externo, hay situaciones que escapan de mis posibilidades. Este acto de entregarlo, de dejarlo en manos de, bueno, yo pongo ahí el que crea, digamos, de un ser superior, lo dejará en manos de un ser superior, y el que no puede dejarlo en manos de la naturaleza, de lo que quiera. Pero ese acto de entregar, es decir, de decir, yo soy un ser humano, no lo puedo con todo, entrego todos los días esas cargas, esas preocupaciones, esa ansiedad que tengo, que generalmente la ansiedad tiene que ver con el futuro, es decir, me preocupo de más, ando muy agotado por todas esas preocupaciones. Ojo que hay que entender que el cerebro es como una máquina a veces de producir escenas de terror, hasta de ponernos en las situaciones más trágicas, más duras. Entonces, qué importante es este acto de entregar todos los días. Eh, si crees en un ser superior, entrégaselo. Si crees en la vida, entrégaselo. Ese acto de parar y descansar interiormente ayuda muchísimo. Porque esto es un tema de aceptar mi fragilidad. Soy un ser humano, no lo puedo con todo. Miren, para darles un dato, hicieron un estudio en la Universidad de Pensilvania hace unos años atrás, un muy buen estudio, ¿no? Que se hizo durante mucho tiempo, para ver muchas de las preocupaciones, digamos, ¿no? Que el ser humano tiene, y esto es importante para tener, ¿no? Muchas de las preocupaciones, es decir, un alto porcentaje, eh, muchos no se cumplen. Entonces, este estudio, digamos, que hizo un seguimiento a un grupo de gente interesante, ¿no? Con una muestra bien amplia, les hizo un seguimiento durante muchos años de todas las preocupaciones que tenía esta gente, y durante todos estos años le hicieron el seguimiento hasta ver cuántas de esas preocupaciones se cumplían. Y miren, lo curioso es que el 90% no se cumplían. Es decir, muchas veces andamos preocupados además por un futuro que no lo podemos manejar. Hay cosas que se pueden prevenir, hay decisiones que podemos ir tomando desde ahora, eso sí, pero hay que tener en cuenta que muchas veces las preocupaciones nos sobrepasan, eso genera angustia. Entonces, ese acto de descansar, de interiormente aquietarnos, de serenarnos, todo eso les voy a decir, esa es un poco la clave de este asunto del manejo del estrés. Para mí es un tema importantísimo. Yo lo he trabajado con mucha gente en todos estos años, y ese acto de descanso es para ellos, ha sido un ejercicio de todos los días, incluso todos los días. Entregar alguna preocupación que salta, algo me está preocupando, darnos cuenta, a ver, ¿qué me angustia? Me preocupo ahora en este momento por tal situación. El otro día me pasaba, les cuento algo personal, yo tengo mi madre, no es peruana, y es brasilera, ella no vive conmigo, entonces es una mujer ya de edad, tiene, bueno, más de 80 años, entonces siempre uno tiene esa angustia, porque a veces salta, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a infectar? ¿Le va a pasar algo? ¿No? Pero ese acto de permanentemente de entregar eso, ¿no? De decir, bueno, ya, yo no lo puedo controlar. Ya le dije a ella que se cuide, que tome las medidas de seguridad, lo está haciendo, está cuidando, está siendo muy prudente, las personas que viven con ella también, es decir, todo cerca, pero yo le estoy
estoy tratando de entregar eso que no lo puedo controlar al 100%, ya dentro de lo que yo puedo hacer, lo hago, y lo demás lo entrego. Esos actos ayudan. Pocas cosas agotan más a una persona ansiosa que cargar con lo que lo supera, con su miedo, con querer cambiar a los demás, o con aquello que su ansiedad se lo hace vivir dramáticamente. Eso que puedo escribir ahí, ténganlo en cuenta. Entonces, entregar esto es la llave del manejo de la ansiedad. Recordar siempre que la ambición neurótica de querer abarcar todo es un grave peligro para este tiempo, donde a veces la gente se cree, yo pienso a veces, y le digo mucho, se creen como Superman o la Mujer Maravilla, como que queremos, o los nuevos Avengers de este tiempo, ¿no? Donde tendemos a veces a querer abarcar más de lo que podemos. Entonces, este acto de aceptar nuestra propia naturaleza, nuestras limitaciones, lo que podemos abarcar y lo que no, descansar. Entonces, esto háganlo, hagan bien el límite de lo que puedan abarcar y lo que no puedan abarcar. Algunos lineamientos que les doy. Distinguir claramente lo que acabo de decir, qué puedo manejar yo y qué no puedo manejar. Poner bien la raya, dónde divido lo que puedo manejar y lo que no puedo manejar, entregarlo, dejarlo. No angustiarme, cuidar mi propia salud psíquica y física, esto es fundamental. Pensar que esto de la pandemia puede tardar más de lo pensado, yo les aconsejo, mi sugerencia, no andar pensando en fechas, que en marzo llega la vacuna, que esto ya se acaba en abril, el próximo año, junio, mi sugerencia es no andar pensando. Generalmente esto produce más ansiedad. Es importante manejar esta propia ansiedad anticipatoria. Tú lo puedes manejar, tú eres capaz de manejarlo, tú tienes la capacidad interior de hacerlo, ¿no? Detectar cuando te estás desbordando, cuando hay alguna angustia que te vino de alguna situación X, darte cuenta, eso es fundamental, mirar de dónde partió, qué situación, o entró una llamada que me produjo ansiedad, o vi tal cosa, entonces todo eso que lo podemos detectar es importante, mirarlo y hacer todo eso que acabo de decir hace un ratito, ¿no? El acto de aquietarse es muy importante, porque cuando uno se aquieta es capaz de mirarse. Yo lo aconsejo, aquíétense, busquen parar, no todo es correr, no todo es hacer, a veces andamos muy a las corridas y eso no nos quita capacidad de ver. Otra sugerencia, y me parece muy importante en este tiempo, no es tiempo de sobreexigencias, de cargarse más, sobre, digamos, de más, ¿no? Personalmente ni familiarmente, poner, digamos, límite a ciertas cosas que podemos limitar. Hay, digamos, responsabilidades que las tenemos que atender la propia familia, las realidades personales, el trabajo, nuestras metas, digamos, ¿no? De trabajo, todo eso es importantísimo, pero después no cargarnos de más. No es tiempo de sobreexigencias. Ir a lo básico en cuanto a expectativas, priorizar sobre todo por la vida y la familia, los valores que podamos tener, por supuesto, ¿no? El trabajo, que tenemos la oportunidad de trabajar en una empresa y eso es un lujo que a veces uno no cae en la cuenta. Hoy en medio de esta situación económica donde mucha gente no tiene trabajo, mucha gente, estoy atendiendo a muchas empresas donde por supuesto han quebrado, ahora lo están buscando reinventarse, todo. Pues esto es importante mirarlo de una forma objetiva, es decir, priorizar, ¿no? Por todo esto la asertividad es cuidar de no responder a todas las demandas de los demás. Empezando por la propia familia, donde a veces hay personas en casa que son muy demandantes y hay que saber también poner el límite adecuado. Estrategias para enfrentar esto en general, algunas recomendaciones, me parece muy importante las rutinas ayudan muchísimo, se los aconsejo, pónganse un horario, para mí ha sido clave, siempre lo utilizo, pero más en este tiempo en mi familia, ponernos un buen horario. Un horario horas fijas, para levantarse, para acostarse, ¿no? La entrada laboral, también darse un tiempito para hacer pausas, ¿no? Durante el día, ayudan mucho las pausas activas, hoy día se habla mucho de esto en las empresas, ¿no? Parar, pequeñas pausas, chicas, chiquititas, respirar, tener momentos de parar un momento para, digamos, unas pequeñas distensiones en el día, porque somos seres humanos, hay que buscar también exponerse a la luz solar en lo posible cuando tengamos esta oportunidad, ayuda mucho. Todo eso ayuda, es decir, el contacto con la naturaleza, eso es fundamental, tenemos cerca un parque, algo. El ejercicio físico yo sí lo sugiero como primordial. Ya el Instituto de Psiquiatría Española hace poquito, bueno, hacía un tiempo atrás, aconsejaba para el manejo del estrés en la pandemia ejercicio en la semana. Yo recomendaría, si pueden todos los días, genial, si no al menos 3 veces por semana y nunca antes de dormir, al menos mínimo 2 horas antes de dormir, porque todo, es mejor irse más aquietados para la cama, ¿no? Para no generar un descanso tranquilo, sereno, ¿no?
mantener horario de comidas es importante en lo posible, regularizarlos, ¿no? Bueno, yo sé que todo esto ha traído todo un caos a veces en los horarios, pero yo creo que es importante estabilizar ciertos horarios que nos ayuden a tener serenidad y también ayuden al entorno familiar. Teletrabajo, bueno, ya saben, ¿no? Esto, todo lo que podamos, digamos, cuidar mucho es importante, también momentos de distensión personal o familiar, yo sí lo sugiero y me parece muy importante, sobre todo en este tiempo. La distensión, los momentos de ocio, de juego en familia, pónganlo dentro del horario. Yo se los digo, ayuda mucho. Es que necesitamos ciertas fugas en la semana que nos ayudan a no estar tan preocupados, sino distendernos, reírnos juntos, compartiendo en familia, todo eso es muy importante. Bueno, se habla mucho de la nueva normalidad. Qué ganas tenía de volver a la nueva normalidad. Así que todos andamos esperando. Ahora, unas sugerencias finales, luego ahora pasamos un poco a las preguntas y entregar todo lo que me supera, que no dependa de mí. No ponernos exigencias de más, acuérdense esto, es importante, es un tiempo de bajar, ¿no?, el estrés familiar, personal, aferrarnos a lo valioso. Vínculos familiares, ayuda mucho, los vínculos también de compañeros, no dejarlos, una llamada, un Zoom, por ejemplo, no necesariamente para trabajo, sino a veces para juntarnos, para vernos, para saludarnos. Yo creo que es importante todos esos vínculos, porque son vínculos afectivos que nos ayudan, sobre todo en tiempos de inseguridad como los que estamos viviendo. Saber que esta pandemia va a tener un fin, hay una frase que me gusta siempre, que llovió, paró. Este es un túnel, hay que mirarlo como un túnel que parece largo y parece que no va a terminar nunca, pero esto va a acabar en un momento, y esto es importante porque vamos a volver a una nueva normalidad, no caer en una desesperanza. Esto es muy, muy peligroso porque mucha desesperanza, donde la gente hoy en día está cayendo, es peligroso. Nos lleva a situaciones ya de crisis peores, depresión, a veces, ¿no?, una amargura fuerte. Entonces cuidar mucho este aspecto, que es importante siempre estar atento, replantearnos qué cosas son importantes o dejamos de hacer, cuidar mucho, ¿no?, lo primordial, lo importante, y en esto también remarcar los vínculos familiares que decía hace un rato, fundamental. Hay que cuidar mucho los vínculos de familia, no hay que descuidarlos. Yo, por ejemplo, digo, en la medida de lo posible, si pueden comer en familia, coman. Yo creo que este tiempo de pandemia nos ha ayudado a todos a valorar la familia. Estoy hablando con muchos empresarios de este tiempo y me dicen, mira, Jorge, antes era un ausente en casa, hoy, lo digo de gracias, ahora por fin mi familia, ahora saben quién soy yo, porque por lo menos me miran más tiempo. Bueno, hay que mirar que detrás de toda esta situación negativa, creo que hemos podido valorar más la familia, así que hay que cuidarla mucho, ¿no? Y ya les dije, actividad física, y tomarnos un tiempo para cultivar el interior, el alma, la lectura, la oración, todo lo que les ayude es fundamental. La meditación, el mindfulness, yo lo recomiendo muchísimo, es fundamental. Me gustaría que ahora veamos un video y voy a terminar con algunas recomendaciones importantes. ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีพื้นดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันเรื่องปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันปาเปิดทีมมาแล้วเราตั้งทีมบอลเราจะเป็นแชมป์โลกมีแต่ทะเลกันที่กระเทียมปักหมึกที่อย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมเศษไม้เก่าๆผูกเข้ากับแพปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามันโยกเยกแต่มีวัตถุปูเต็มไปหมดบนตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการ
การเล่นบนสนามแบบนี้ก็นี่แหละสนามของเรา สนามนี้จะเป็นแชมป์โลก แล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลไม่รู้ดิแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอแล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เหอะ นี่เลยแชมป์ชุดนี้รออย่างแรง เราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันพวกเขาเอาชุดมาให้แถมตามมาเชียร์ด้วย ตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเอาเข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงหลบตะปูแถมประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะ แล้วเราก็เข้าถึงรอบ4 ทีมสุดท้าย วันนั้นฝนตกหนักมากแถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่ารองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำเราเล่นกันไม่ได้เลยหมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2 ลูกเราสู้ไม่ได้จริงๆเราไม่รู้จะทำยังไงหลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้เราเล่นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราตีเสมอได้เราคิดว่าเราจะชนะแต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละเราไม่เสียใจหรอกดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดีแล้วเรื่องของคุณล่ะ TMB เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น TMB Make the difference. Bueno, muy bien. Qué buen video, ¿no? Este que acabamos de ver. Miren qué importante, ¿no? A ver si me pueden escribir algún comentario en el chat de lo que qué mensaje les dio, ¿no? Genial, me escribe ahí, excelente. Bueno, muy bien, acá. A ver si alguno que quiera comentarme, una cuestión bien así concreta de qué mensaje le trajo este video de manera personal. Algún mensaje puntual que hayan recibido, digamos, ¿no? De este pequeño video que acabo de mostrarles, ¿no? Ahora. Porque miren qué importante, lo importante de ver cómo un grupito de chicos, ¿no? En medio de una situación adversa, como la que ustedes han visto, Tailandia, un lugar donde no tenían ni siquiera una cancha de fútbol, ¿no? Como en la adversidad, ahí está muy bien, lo que escribes realmente puede salir lo mejor de nosotros mismos. Gracias, Pedro, por ese compartir. Sonia dice, los problemas se vuelven retos a superar. Muy bien, gracias, de verdad lo que estás escribiendo. Qué bien, ¿no? Lo que algunos ven problemas, otros pueden ver oportunidades. Muy bueno, que ante las adversidades hay que buscarle el lado de aprendizaje que te deja la situación. Gracias, Francesca, de verdad, sí, totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, gracias. ¿Alguno más que quiera comentar? Si lo puede escribir, con mucho gusto ahí lo voy leyendo. De verdad que qué importante. Como para algunos que lo veían como una cuestión Muchas imposible, gracias, Jorge. que pudieran... Sí, Ania, te escucho. Sí, te quería decir que tenemos varias preguntas. Tú me das el Perfecto. go y comenzamos, por favor. Sí, muy bien. Ahí empezamos entonces con la pregunta.
Vamos entonces con las preguntitas, luego de ahí ya seguimos entonces. A ver, por favor, háganme las preguntas y yo les voy respondiendo. Dale. A ver, dice, ¿qué hacer cuando se recibe mucha carga de trabajo y no se quiere decir no puedo o estoy agotado por el temor a ser mal visto y poner en riesgo mi puesto de trabajo? ¿Se va perdiendo así el tiempo personal? Te entiendo lo que me acabas de preguntar. Yo te diría una cosa que es importante para tenerlo en cuenta. Es decir, tú necesitas saber conocer tus límites. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que hay que exigirnos, sí, una exigencia correcta, porque de hecho hay una empresa que está confiando en nosotros, nos está dando una gran oportunidad en medio de una crisis como la que estamos viviendo, y necesito cumplir ciertos objetivos. Pero también tengo que saber aprender a conocer mis propios límites. Y eso porque si ya veo que estoy entrando en un cuadro de sobreexigencia, y esto me va a llevar a cuadros ya donde me voy a terminar estresando, enfermando, no solo voy a perjudicarme yo, voy a perjudicar a toda la empresa. Entonces yo tengo que saber comunicar eso digamos, a mi jefe directo, digamos, ¿no? Porque qué importante es esta comunicación, porque yo sí lo digo que es fundamental, porque hay que, la verdad, hay que saber también darse cuenta que uno necesita, decir, un espacio para la vida personal y la vida familiar. No todo es decir, el trabajo es importante, de hecho tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero hay que saber, digamos, poner un límite necesario por nuestra propia salud psíquica. Porque de hecho podemos entrar, como vuelvo a insistir, en cuadros donde nos terminemos enfermando y eso va a ser más bien perjudicial para nosotros, pero también para la empresa que va a terminar, digamos, ¿no? En una situación más grave, ¿no? Entonces en esto sí mi sugerencia es saber conocernos, mirar nuestras propias límites y después saberlos comunicar también, ¿no? Para que del otro lado también sepa un poco escuchar también cuál es mi realidad, porque si, por ejemplo, yo estoy trabajando y durmiendo poco tiempo, y bueno, está bien que uno duerma a veces poco por algún momento particular, pero si esto ya es todos los días, eso definitivamente me va a traer un perjuicio, digamos, a mi salud, ¿no? Tarde o temprano. Sí, Vania, ahí sigo respondiendo entonces alguna... Sí, aquí tengo, ¿cómo cambio la ansiedad en mi familia? Mira, te doy una idea que me parece importante. No los podemos cambiar a los demás. Esta es una realidad, porque de hecho si vamos a tener personas, yo digo a veces ansiosas en casa, siempre las hay, no faltan. El asunto es qué cosa puedo yo manejar de mí para no dejarme, digamos, no dejarme contagiar por esa ansiedad del otro que me termine perjudicando a mí. Yo tengo que saber poner los bordes adecuados, eso depende de mí. Es decir, personas ansiosas las vamos a tener siempre a nuestro costado. Bueno, a veces hay grados de ansiedad, hay personas que son mucho más ansiosas, ¿no? Entonces uno tiene que saber limitar eso. Por ejemplo, si hay una persona que tengo en mi familia que es muy ansiosa y constantemente está viendo todas las cosas de forma negativa, ¿no? Yo más bien tengo que cuidarme de no contagiarme en esa visión negativa de la realidad, porque si no voy a terminar cayendo en la misma ansiedad del otro, y eso va a ser perjudicial para toda la familia, ¿no? Y por supuesto para mi rendimiento en todas las otras áreas de mi vida. Entonces, saber poner los bordes es muy importante. Eso depende de uno, ¿eh? Nadie puede contagiarte si es que tú no lo permites. Por ejemplo, de su mala actitud, de su visión dramática de las cosas, eso depende de uno. Por eso yo siempre aconsejo es poner los bordes, a veces también conviene ser firme con los demás, es decir, poner una firmeza asertiva, digamos, ¿no? Pero que la otra persona vea claramente que, bueno, ella tiene derecho a actuar como quiera, digamos, ¿no? La libertad, pero no con esto obligar a los demás que sean como ella es, ¿no? Esto es muy importante. Sí. Perfecto, a ver, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo debo alimentarme? Ahí sí adicional que dentro del programa Sentirte Bien tenemos el programa de nutrición, que ustedes saben que es el Healthy Way, así que si desean un tema más profundo en el tema de alimentación, que es bastante bueno también, y que sea personalizado, les pido por favor me escriban directamente para poder generar la cita y que puedan recibir una sesión personalizada semanalmente, ¿sí? Adicional, ¿recomienda salir a caminar? Sí, yo les recomiendo, miren, háganse dentro del horario, por favor, tiempo para caminar, para ejercicios, pónganlo dentro del horario personal, yo sí lo sugiero muchísimo. Contacto con la naturaleza también es importante, ¿no?
Si estamos haciendo todo el día teletrabajo, estamos encerrados, no es conveniente, hay que salir, hay que tomar momentos de salida, digamos, ¿no? De caminar, que sean momentos también, por ejemplo, para mí se me hizo todo este tiempo, yo hago trabajo en casa, teletrabajo, ¿no? Pero muy importante tener mis momentos de rutina donde salgo, tengo cerca ahí un parque, hago un momento de caminar, llevo una buena lectura, es decir, todos son momentos para mí valiosísimos, donde los tengo como sagrados durante el día, porque para mí son como momentos de, digamos, donde me doy mi espacio a mí para serenarme, para quietarme, para hacer algunos momentos también de, bueno, de respirar un aire puro, de poder tener momentos de buena lectura, de meditación, mindfulness, todo lo que te ayude. Son momentos que, créeme, y esto te lo digo con total seguridad, que esos momentos van a ser tu soporte para todo el día. Así que si tú lo estableces en un horario en tu horario personal, digamos, durante el día, van a ser claves y determinantes. A ver, hay otra pregunta. ¿Cómo incrementa el equilibrio vida-trabajo ahora? Muy buena pregunta. Yo te diría que es muy importante para mí, cuando hablo de conciliación, un poco trabajo, vida personal, familiar, para mí es importante el tema de la organización. La clave está en la organización. Generalmente, se los digo, yo trabajo mucho con empresas familiares, he trabajado mucho y siempre les he dicho que una familia bien organizada rinde más. Cuando una familia tiene una buena organización, generalmente hay más paz, hay más seguridad en los miembros de la familia, menos conflictos, incluso para el mismo rendimiento laboral. Si tú estableces bien, por ejemplo, tu espacio de trabajo en casa, ¿no? Los propios límites con los que tienen hijos en casa, hay que saberlos limitar, hay que saber comunicar bien, que hay un horario donde hay que saberlo respetar, un tiempo de privacidad del padre, la madre, ¿no? Los que están trabajando en casa. Es decir, todo eso tiene que estar, por un lado, bien organizado, puestos los límites adecuados, ¿no? También las responsabilidades en casa. Si hay un equipo de trabajo en casa, es más fácil. Por ejemplo, aquí en casa yo les comento, con mi esposa, que también hace teletrabajo de casa, hemos organizado bien los tiempos, hemos tratado de delegar bien las responsabilidades, es decir, todas las responsabilidades de casa bien delegadas. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, yo tengo casos de amigos que a veces por no quererlo, no distribuir bien, ¿no? Es decir, las responsabilidades entre los miembros, han tenido el atrevimiento de contratar un personal de limpieza, donde ya tengo ya 3 casos de amigos que ese personal resultó teniendo COVID y después se terminó afectando a toda la familia. Yo digo todo eso yo le dije, ¿por qué no se organizaron? Tenían hijos grandes, todos podían haberse dividido las tareas de casa. Es decir, todo es posible si se organiza bien. Acá, bueno, yo tengo mis hijos, cada uno tiene sus responsabilidades bien distribuidas, en casa los dos, mi esposa y yo. Entonces, cada uno sabe lo que tiene que hacer, las tareas bien organizadas. Hace poco me entrevistaron en RPP, en una entrevista acerca de organización familiar para mejor rendimiento laboral. Y yo les decía que es muy importante saber cuidar muy bien el tema del horario. Para mí es clave. Si un horario lo estableces bien, pones bien los tiempos, en qué momento vamos a dedicar tiempo, como puedo insistir, para los hijos, para ese acompañamiento, para la atención, para el diálogo también de familia, todo lo que, digamos, de alguna manera sea determinante para nosotros, para la casa. Esto es muy importante porque de alguna manera, si uno lo tiene bien manejado, esto lo va a atender mejor y va a poder, digamos, llevar adelante toda la situación esta familiar, ¿no? No sé si me he llegado a escuchar bien, Vania. Sí, se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencia existe entre tener esperanza y entregar? Es bueno que tengamos ideas, metas fijos. ¿No me generaría más ansias y frustración por no alcanzarlos? No, porque tendrías que pensar que la esperanza tiene que ver con esperar hacia el futuro de manera positiva, optimista. Ahora me gustaría poner un ejercicio final, que lo voy a hacer bien rapidito, pero es importante siempre tener una mirada optimista. Generalmente el pesimista termina metiéndose en una mirada poco positiva del futuro, en una desesperanza que lo termina sumiendo a veces en depresión, en una profunda ansiedad, y todo eso es terrible. Yo conozco gente que ahora mismo
hay que tener en cuenta una cosa que pasa. Inevitablemente, cuando pasa esto en el interior de la persona, ustedes saben que hay una hormona que se llama la serotonina, esta se baja. Y al bajarse es peligroso, porque nuestras defensas bajan, y se hace uno incluso hasta más vulnerable para cualquier infección del virus. Yo me sorprendo como hay gente que ante este virus que existe, que virus, ¿no? que definitivamente, bueno, sabemos que es mortal y todo eso, que puede ser mortal, pero hay gente que ante un buen sistema inmunológico, con defensa, sobre todo en el aspecto emocional, bien trabajado, y por supuesto con una buena alimentación, las dos cosas son claves, han podido enfrentar la enfermedad de la mejor manera, han podido salir airosos, todo eso. Eso es importantísimo. Por eso que el tener una proyección al futuro, no una proyección irrealista, sino una posición optimista, pero realista. Esas dos cosas me parecen importantes. Optimista y realista. Es decir, yo me puedo proyectar en las nubes, eso no me sirve. Me tengo que proyectar en forma objetiva, con desafíos importantes en mi vida, pero que sean a la vez también posibles y alcanzables, y que con el tiempo los pueda ir consiguiendo, que eso me va a ayudar, por supuesto, para que esa serotonina y todo eso, digamos, pueda ir levantándose en mi interior. Ya desde ahora incluso, hay objetivos que ya puedo ir trabajando en este tiempo, personales, familiares, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos de mi vida. Por eso es importante irlos trabajando sin perder esa esperanza, ¿no? Con una mirada positiva al futuro. Vania, acá hay otras preguntas en el chat, ¿las leo o tú Sí, las lees? aquí te las leo. Sí, puede haber estrés sin ansiedad, ¿cómo identificar estos? Generalmente la ansiedad me lleva al estrés. Uno tiene que darse cuenta que si ya estoy teniendo, la ansiedad tiene que ver con con el futuro, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con una visión hacia el futuro, y la depresión tiene que ver con una visión al pasado, es decir, lo que no hice, me culpo, me siento mal, esto me baja, todo lo que tiene que ver con relativo al pasado, tiene que ver con la depresión, y todo lo que tiene que ver con el futuro, es decir, con esa ansiedad, sobre todo anticipatoria, lo que vendrá, qué va a pasar, la mirada que yo tenga, ¿no? Esa me produce ansiedad y por supuesto causa estrés. Bueno, no me voy a dedicar a hablar mucho de esto, pero ahí ustedes saben que esta hormona del cortisol se activa generalmente cuando uno empieza a mirar, digamos, ¿no? Esta situación. Por eso vuelvo a decir algo que me parece muy importante. Es cómo miro la realidad es determinante. Está comprobado que ante una realidad hay, a veces, una persona puede mirar todo negro o puede mirar en medio de la crisis, ¿no? Puede mirar muchas luces y cosas positivas. Yo cuento siempre una historia, ¿no? Hace muchos años, dos empresarios mandaron a dos de sus mejores vendedores al África para poder hacer, digamos, una experiencia de abrir nuevo mercado. Y resulta que después de un tiempo ellos viajó primero uno de los mejores vendedores llegó hasta el continente. Estas dos empresas se dedicaban a hacer calzados, entonces iban a ver qué potencial mercado había en este continente. Llegó el vendedor, miró y vio que todo el mundo andaba descalzo, escribió a su jefe directo, dijo, aquí todos andan descalzos, no hay mayor proyección, así que me regreso porque no tiene sentido seguir aquí. Al poco tiempo llega el otro vendedor de la otra empresa, ¿no? Y tuvo la misma experiencia, llega, aterriza, digamos, en el continente, empieza a mirar que todo el mundo andaba descalzo, se le abrieron los ojos y empezó a mirar, y a los minutos le escribe a su jefe directo y le dice, mira, gran oportunidad de negocio, así que me quedo, ya instalo la oficina, empezamos ya lo más pronto porque realmente las oportunidades son tremendas. Bueno, esta visión de la realidad es lo que determina un poco las acciones y las emociones que uno tenga. Por eso, ese círculo que les mostré, pensamiento, emoción, ¿no? Acción, es muy determinante. Es decir, es cómo percibimos la realidad, cómo hay gente que en medio de la crisis ve oportunidad, cómo hay gente que en medio de la crisis ve todo negro, entonces eso determina mi propia salud, digamos, mis acciones, mis decisiones, todo. Así que en esto téngalo en cuenta, ¿no? Si yo, por ejemplo, no quiero llegar a esos cuadros de estrés, de ansiedad, necesito mirar bien cómo está haciendo mi visión de la realidad, ¿no? En estos momentos. Vania, ahí sigo entonces con alguna otra preguntita más.
Sí, nos quedan 2 preguntas. ¿Cómo es el estrés en los adultos mayores? ¿Algunas recomendaciones? El estrés en los adultos mayores, yo te aconsejo que sí es importante que ellos tengan momentos en el día, lo sugiero, la verdad, que tengan momentos de espacio para salir a caminar, con todas las medidas de seguridad, pero yo sí lo recomiendo muchísimo, lo recomiendo porque necesitan su espacio para a veces caminar ahí cerquita, ¿no? En un lugar seguro. También cuidar mucho que, por ejemplo, un tema que me parece importante también es el tema del acompañamiento emocional. Hay que estar con ellos, el tema de los vínculos, ¿no? Ayuda muchísimo. Una persona adulta necesita ese acompañamiento. A veces hay gente que está sola, es duro, la verdad, la soledad. Yo tengo un familiar que tiene más de 80 años y está solo, digamos, ¿no? Y la verdad da pena, digamos, porque hay que estar constantemente llamándolos. Esos vínculos son muy importantes para poder ayudarles también a cuidar mucho el tema, digamos, de que no caigan en una situación, digamos, más agravante. Cuidar mucho el tema de las noticias. La hiperinformación negativa que uno puede recibir en este tiempo no ayuda para nada. En general, no solo para adultos mayores, para todos, niños también, que andamos viendo a cada rato noticias que nos ayudan a generar más ansiedad. Yo sí lo desaconsejo. Hay que mirar la realidad, sí, conocerla, estar al tanto, todo eso estoy de acuerdo, pero no sobredimensionar esta hiperinformación que termina siendo muy negativo. Yo hace ya buen tiempo atrás me fui a las fuentes adecuadas, miraba las noticias necesarias para saber bien la realidad, conocerla, pero no superinformarme, y esto genera generalmente una ansiedad muy fuerte. Sobre todo también en gente mayor, adulta, hay que cuidar eso, ¿no? Luego el tema de la alimentación, por supuesto, fundamental. El tema también ya les dije, ¿no? Si salen un rato, que caminen, ese momento para ellos es bueno, es necesario. Hay varios casos que yo los aconsejo totalmente, ¿no? Y también, por supuesto, la parte emocional, afectiva, los hijos que los tienen a los padres en casa, animarlos, estar con ellos, los abrazos, todo eso, esos gestos de amor ayudan y van ayudando a que las personas se sientan muy queridas, ¿no? Y acompañadas y teniendo la esperanza también que todo esto va a acabar y que van a salir bien, ¿no? Todo esto es importante. Bueno, muy bien. A ver, Vania, ahí sigo yo con alguna otra preguntita más, si me la lees. Sí, es la última. La última. Tenemos, ¿cómo se puede ayudar u orientar a los adolescentes para manejar el estrés en la actual coyuntura que estamos viviendo? Muy importante. Gracias por la pregunta. Bueno, las preguntas de verdad los felicito a todos y gracias por muy buenas preguntas que me están haciendo. El estrés en el adolescente. Yo creo que el problema del adolescente actual es que el principal problema es que son chicos generalmente que necesitan sociabilizar en forma presencial, me refiero, ¿no? Pero hoy todo lo tienen que hacer en forma virtual y esto es algo que la verdad les angustia mucho. Me da mucho dolor, porque yo soy director de un centro donde trabajo con jóvenes, adolescentes y jóvenes profesionales, donde estoy dirigiendo este centro acá en Perú y en Argentina, y la verdad que muchas veces cuando tengo reuniones con ellos me comentan todas esas angustias y es bastante terrible. Yo creo que una de las cosas que es importante, necesitan sociabilización, por lo menos virtual, la necesitan, verse con los amigos a través de todos estos medios, eso yo lo aconsejo, que tengan su espacio, lo necesitan. Segundo, comunicación con ellos, que se sientan acompañados, escuchados. Una de las cosas que yo les recomiendo a los padres es tener salidas con cada hijo por separado. Y cuando hablo de salidas, no necesitas salir a la calle. Yo tengo adolescentes en casa, tengo un chico ya grande, ¿no? Entonces, generalmente esos encuentros con cada hijo por separado, si tienes uno, dos, cuántos hijos, ¿no? Es decir, puedas tener un encuentro personal. A mí me ayuda mucho, que el chico se sienta escuchado, no juzgado, que se sienta escuchado por ti, que también comprendido en sus angustias, que tú como padre o madre, ¿no? También le puedas contar las tuyas, para que él se sienta que, es decir, no está solo y que uno pueda estar acompañándolo en este tiempo y alentándolo con una mirada optimista al futuro, eso es muy importante. Aconsejo un diario virtual, un diario en físico, yo lo aconsejo, es una técnica que lo he aconsejado a muchos adolescentes, el diario para que escriban. Esto es una terapia donde botan ahí todas sus tensiones, las emociones que tienen, las broncas, todo, lo van escribiendo ahí en el diario, de manera que ellos van canalizando a través de este diario todas esas tensiones que van teniendo, ¿no? Las experiencias, todo eso es muy importante, que ellos lo escriban. Yo sí lo recomiendo, la verdad, háganlo con los hijos adolescentes. Sobre todo,
comunicación, que se sientan escuchados y acompañados, ayudados a mirar con optimismo, que hagan proyectos al futuro, cuando esto termine, cómo van a hacer, ¿no?, para salir adelante, qué cosas, qué objetivos, y también muy importante que escriban en este diario, ¿no?, para que ellos puedan votar a través de eso, como una catarsis, todas esas cosas que tienen guardadas en el interior. Y ejercicios, que hagan ejercicios. Son chicos que hoy día, como están muy sedentarios, están todo el día, a veces es importante que tengan ejercicio. Hagan rutinas en casa, aunque sea todos juntos en lo posible, pero yo creo que es importante que ellos no dejen de hacer ejercicio. Y aconsejaría otra cosa, 2 cositas más. Cuidar el sueño, porque hay chicos que andan hasta muy horas tardes con la pantalla y eso no les hace bien. Y hay que cuidar de limitar las pantallas. 2 cosas, sueño y pantallas. Limiten las pantallas. Por ejemplo, no es sano que un chico o ni un adulto vaya al sueño con pantalla previa. Al menos 1 hora o 2 horas antes de dormir tiene que haber 0 pantalla. Es importante para que puedan ir a un sueño descansado, relajador, y eso hay que cuidarlo como tesoro en este tiempo. Bueno, eso puedo aportarles para los que tengan hijos adolescentes. Bueno, muy bien. Genial, Jorge. Qué lindo. Muchas gracias. Lindo, solamente si me permites, Vania, perdón, ¿tienes 2 minutitos para terminar? ¿Sí? Una de las cositas, ¿me permites, Vania? ¿Sí? 2 minutitos más o ya estamos con el tiempo. No, por supuesto, Jorge. Sí, mira, nada más quiero a todos, esto que me parece importante, háganse este ejercicio en casa, y algunos lo pueden hacer ahora mismo, ¿no? Si quieren hacer una lista de acciones que nos gustaría realizar personalmente o como familia cuando salgamos de esta pandemia. Hay una frase de Nietzsche que a mí me gusta y dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Recuerden esta frase. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Si tú tienes un porqué para vivir, cualquier cómo lo vas a poder soportar. Es más fácil sobrellevar cualquier dificultad, cualquier sacrificio duro como el que tenemos que vivir ahora. Así que pónganse acciones, escríbanlas. Si es posible ahora mismo, algunos de los que quieran escribir, escríbanlas en el chat. ¿Qué acciones? ¿Qué nos gustaría? Proyecciones, por ejemplo, en familia, no sé, viajar, irnos a algún lugar, salir a tal lugar, ¿no?, en familia, o un proyecto personal, estudiar tal cosa, alguna cosa, o armar algo personal que hace tiempo tengo pendiente. Todos esos proyectos son importantes, porque de alguna manera este foco en el futuro, de manera optimista y positiva y realista a la vez, nos ayuda a mantenernos, ¿no?, ante cualquier adversidad. Acuérdense esta frase: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Así que bueno, los que se animen a escribirlo en el chat ahora mismo, escríbanlos, y los que no, con esto ya terminamos, y con esto les agradezco a todos por el momento tan lindo que he podido compartir con ustedes. Recuerden, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cosa. Ahí vamos cortando la pantallita y ya con esto me voy despidiendo de todos. Un gran abrazo y un cariño especial para cada uno de ustedes ahí en casa. De verdad, un gusto haber estado con todos y haberlos podido servir en esta tarde.